hablar de Colón. Y para mí motivo de mucho orgullo, porque le quiero agradecer especialmente a los organizadores del curso, a Tano, a Miércoles, con Tano yo tengo una relación de mucho cariño, de mucha admiración, y para mí esto es muy motivante. Y por otra parte tenemos dos excelentes charlas sobre dos temas candentes y de actualidad. ¿Estás grabando? Y tenemos excelentes expositores. Salvador Peña es un hombre que nos ha visitado mucho y creo que es un gran motivador, porque él tiene la motivación. Y como ustedes saben, el hecho docente tiene mucho que ver con lo emocional, con ver que el que cuenta algo lo está contando no solo desde el nivel cognitivo puro, sino desde cómo lo vive y cómo lo siente. Salvador es un profesor de Ámsterdam que ha iniciado, ha sido discípulo de nada menos de Trelew. Ha estado después un año en el NIH y actualmente en el Laboratorio de Inmunología de la Universidad Libre de Ámsterdam. Y por otra parte tenemos aquí a la doctora Lano, que ya también es muy conocida por ustedes, expresidenta de la Sociedad de Uruguay. Eso no importa tanto, yo creo que sí, porque significa un compromiso y un reconocimiento muy grande. Y es profesora agregada de la Facultad de Medicina de Montevideo y tiene un máster en educación, que evidentemente... Yo creo que vamos a escuchar primero acá a Salvador con algunas claves de la genética de patologías digestivas e inflamatorias. Un tema de proyección. ¿A dónde vamos? A ver. No. Hay que apuntar ahí. O al cañón. No creo. Hay que ser acá. Cañón y ese efecto. Dale ahí, ¿Dice cuál? Bien, Salvador. Muchísimas gracias por tu presentación, Juan. Para mí, como salvadoreño, es un honor de dirigirme a vosotros y estoy muy agradecido con los organizadores del curso, por haberme invitado a mí de nuevo a estar con ustedes. También es un placer estar con el doctor de Paula y con Carolina Malano. Paula tiene una gran experiencia en la inflamatoria y con Carolina hemos compartido otras mesas de nuevo. Me pidieron que hablara sobre algunas claves de la genética de la celiaquía y enfermedad inflamatoria intestinal. Son enfermedades que no son muy comunes en nuestros países, pero no cabe duda que debido a los cambios que hay en nuestras culturas, no solo dietéticas, sino de terminar con todos los parásitos, van a cambiar nuestro ambiente inmunológico y vamos a ver cada vez más este tipo de enfermedades. También en mi mensaje quiero hacerles ver que todavía es un tema que estamos al final de la primera fase. Por eso me gustaría más que todo transmitir cuáles son las promesas y cuáles son los desafíos de la inmunogenética en estas enfermedades. Utilizo genética y genómica de una manera intercambiable. La genética se refiere a los genes y la genómica con toda la genética moderna se trata de las variantes, de los famosos SNPs de los americanos, que todos tenemos, o sea, no somos perfectos. A pesar de que tenemos unos mecanismos de reproducción de ADN que son casi perfectos, que no nos olvidemos que cada 3 días todo nuestro ADN se modifica totalmente, igual. Se ha calculado que en una generación a lo mejor aparece una mutación en 4 años, en 40 años. Y ahora acaban de publicar estudios en gente normal y ya se ha visto lo que sí hay con estudios de todo el genoma, hay modificaciones, hay mutaciones. Claro, en 1953 se descubrió el ADN y
los científicos pensaron que este andamiaje, que el ADN es una esfera circular, podría ayudarnos a construir el andamiaje de la información obtenida del proyecto del genoma humano para desarrollar intervenciones clínicas para los pacientes. Claro, a todos nosotros lo que queremos hacer es proyectarlo para el paciente. Todavía desafortunadamente no estamos ahí, pero yo creo que es importante, hemos aprendido mucho en estos 10 años. Podría decir estos 60 años. Pero déjenme hacer para poner en contexto, una pequeña interrupción. Hace 2 semanas estuvo Mario Vargas Llosa en Holanda. Este es el programa holandés más importante. Estuvo 1 hora entera en un interview. Habló en inglés y luego está traducido en holandés. Y él dijo una cosa importante que nosotros debemos de llevar, y es que dice: la condición humana es una combinación extraña, en que las personas tienen una sola vida, pero la posibilidad de imaginarse miles de diferentes formas de vida. Pero como la condición humana nos condena a una vida, entonces produce un problema que tenemos, y él lo resuelve con la literatura, con escribir. Porque en la literatura puedes escribir y crear mundos que tú no puedes tener en tu propia vida. Ahora, por eso yo creo también que nuestro libro, que es el libro del ADN, podría interpretarse de esta manera. Desde hace 13 años, el 26 de junio, ves aquí ves a Clinton dándole la felicitación a los que más intervinieron en el genoma humano. Eso fue en el año 2000, por supuesto, fue el primer draft, en 2003 es cuando se termina de todo, ¿no? Y vean ustedes que los 3.000 millones de letras genéticas del mismo, y por lo tanto, como titular, los periodistas escribieron para leer el libro de la vida. Claro, pero para nosotros como médicos, lo que nos llama la atención de la genética, lo que vimos la posibilidad, es lo que estos 2 grandes hombres de los Estados Unidos dijeron, que lo que tenemos interés es aplicar, establecer todos estos nuevos conocimientos para poder hacer una medicina personalizada, dar un tratamiento correcto a un paciente determinado, en el momento justo y en cada situación. Y Francis Collins, que es ahora el director del NIH en Estados Unidos, dice que esto es muy importante. Pienso que si todos trabajamos juntos tenemos la oportunidad de revolucionar la medicina. Y es crucial que, sobre todo vosotros que sois mucho más jóvenes, que vais a comenzar con vuestra vida profesional, que os intereséis por estos nuevos conocimientos, porque también el adelanto depende de ustedes, de las observaciones que van a tener con sus pacientes. Y además les brinda lo que decía Vargas Llosa, unas calidades importantes. Si tienes interés en las matemáticas o en la estadística, es una área a seguir, es la genética. Ahora, ¿por qué hay tanto interés en estas enfermedades? Me han pedido que hable sobre la enfermedad celíaca, sobre la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn. En estas enfermedades ven ustedes que ya sabíamos que la prevalencia primero en los países nórdicos y en Estados Unidos, la enfermedad celíaca es del 1%, la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn muchísimo menos. Están aumentando, lo cual indica que desde el principio que la genética no es tan importante ni determinante. Pero, sin embargo, ven ustedes que la contribución de la genética en la celíaca es mucho más importante. Más del 90% de los gemelos monocigotos son comportantes por la enfermedad. En cambio, en la enfermedad de Crohn, el 50%. Y en la enfermedad, esto está invertido, en la enfermedad de Crohn es el 50% de la colitis ulcerosa, es el 10%. Fíjate que hasta ahora que lo veo en grande, me doy cuenta porque estaba trabajando en el hotel. Y esto es crucial, porque los gemelos monocigóticos con enfermedad de Crohn son el 50% tienen la enfermedad de Crohn, lo cual te indica de que la importancia de la genética en el Crohn es mucho más importante que en la colitis ulcerosa. Por tanto, eso es un error grave que hay que corregir. Estas enfermedades comparten que son enfermedades asociadas a autoinmunes y mucho más frecuentes, por supuesto, en las razas caucásicas. En Latinoamérica tenemos los genes de los españoles, italianos, alemanes, y esto ha influido en esto. Pero no sabemos todavía qué papel juegan los genes de nuestros indígenas autóctonos. La heredabilidad, que es la proporción del riesgo de pasar una enfermedad, que es atribuido a los factores genéticos. Vean usted que el 75% en la enfermedad celíaca y en los otros es mucho menos. Ahora, todo lo que hemos aprendido de la genética moderna,
nos ponen en contexto que estas enfermedades en realidad son enfermedades autoinmunes. Y desde el punto de vista de medicina interna, las enfermedades se pueden distinguir dos tipos de enfermedades. Unas que son las enfermedades autoinmunes seropositivas. Por ejemplo, la enfermedad celíaca, la cirrosis biliar primaria, la diabetes tipo 1. Todas estas enfermedades tienen la respuesta humoral es crucial y es importantísimo, ¿no? En cambio, las otras enfermedades seronegativas, como la enfermedad de Crohn, la psoriasis, como dije aquí antes, los anticuerpos no juegan un papel importante ni en el diagnóstico ni en la patogenia de la enfermedad. No he puesto la colitis ulcerosa, pero en realidad puede ser que la colitis ulcerosa está a caballo entre las dos, porque se han descrito muchos anticuerpos y una respuesta humoral muy importante también en la colitis ulcerosa. De hecho, por ejemplo, el P-ANCA es un anticuerpo que todavía no lo utilizamos en el diagnóstico diferencial. Ahora, no los voy a... pensé mucho sobre qué les voy a enseñar. La tecnología, que yo creo que para 20 minutos no nos da tiempo para esto, pero sí tratar de hacerles ver lo mucho que nos ha servido esto y toda esta cantidad de estudios que se han hecho aproximadamente ahora 17 genomas humanos completos en todo el mundo han dado lugar a que hemos encontrado una cantidad de genes en estas enfermedades, y unos son, cuando describo LOCI, quiere decir específico, me refiero a genes que son específicos para una enfermedad. Otros están asociados a diferentes enfermedades y muchos son compartidos, pero resulta que en un caso una variante va a favor de estimular la respuesta inmune y otra es para suprimir la respuesta inmune. Y lo que sabemos ahora es que son claves como genes inmunoreguladores. Por tanto, todo lo que hemos aprendido y para los inmunólogos y la gente que trabaja en inmunogenética es crucial, que puede señalizar vías que son fundamentales para la selectividad de órganos y nos están ayudando a planear terapias, como van a ver ustedes y van a escuchar en el curso de hoy y mañana en otros cursos. Fíjense ustedes que en esto que acaba de salir de Nature Review de Genetics en septiembre de este mismo mes, está online ya, vean ustedes la cantidad de genes que se han descubierto ahora. Fíjense, en la enfermedad celíaca tenemos 40 genes. Pero la enfermedad celíaca es muy importante, muy interesante, porque el HLD-Q es el 40% de la hereditabilidad, y los otros genes contribuyen muy poquito. En la enfermedad inflamatoria intestinal hay 163 genes. 110 son compartidos por la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn. Son exactamente iguales. En cambio, hay unos 23 genes específicos para la colitis ulcerosa y unos 30 genes específicos para la enfermedad de Crohn. Y ven ustedes cómo en todas estas enfermedades hay una cantidad enorme de genes. Eso es lo que sabemos en 2013. Ahora, ¿nos pueden servir esos genes para predecir si tenemos una enfermedad o no? Desafortunadamente no, porque tenemos que muchos de estos genes se comparten entre las enfermedades. O sea que la sensibilidad y especificidad de esos test no sería suficiente. Por eso, por ejemplo, estas compañías, por ejemplo, como el 23andMe y Decode y otros, por ejemplo, que puede hacer por $1000, puede hacer lo que se llama el genoma humano, te dan un cierto riesgo, ¿no? Es un poco caro, ellos te piden permiso de guardar tu ADN para que en el futuro puedan ser suficientes para predecir la enfermedad, ¿no? Pero por de pronto no. Eso te indica que la gran dificultad de la genética en estas enfermedades, pero es interesante porque algunos dicen, bueno, simplemente es como una filatelia, están buscando cosas, pero yo creo que lo más importante que hemos aprendido es que sí contribuyen a comprender la base de la inflamación. Ahora, no hay que olvidarse que en todas estas enfermedades multifactoriales también el ambiente, los factores ambientales son determinantes. Y yo creo que, y ahora por ejemplo la gente que no ha trabajado en genética están protestando, por ejemplo los que trabajan en enfermedades ambientales, dicen, ¿por qué hemos invertido tanto en genética y no se ha invertido la misma cantidad de dinero en enfermedades ambientales? Yo creo que ahora va a haber un pequeño switch, ahora que tenemos, ha bajado ya mucho el dinero, creo que en 2020 se calcula que cuesta $1000 hacer un estudio de genoma completo. Ten en cuenta que todos estos estudios que se han hecho hasta ahora son regiones que se han seleccionado en estudios de asociación, pero todavía no hay un estudio que determina todo lo que tenemos, los 23.000 genes, pero eso se va a poder hacer. Ahora bien, en la enfermedad celíaca, como había dicho,
la importancia del HLA-Q es tan importante. En este caso, por ejemplo, el HLA-Q2, que es el 95% en los descriptores europeos, pero no estamos descubriendo, por ejemplo, que en México, en El Salvador, en Chile, el DQ8 juega un papel quizás más importante que el DQ2. Pero el principio es el mismo, porque lo que se ha descubierto es que estos antígenos son receptores. Vean ustedes, ahora es una cristalografía del surco de la molécula de HLA-2 que te permite que aquí un péptido de la gliadina, del gluten, se pegue aquí, y eso hace estimular la célula T y hace que se comience la respuesta inmunológica adaptativa. Ahora bien, por eso que ahora lo que se ha visto ahora es que los péptidos, la variedad de los péptidos son cruciales para que alguna persona pueda tener olor a enfermedad. Y por ejemplo, vean estos 33 aminoácidos de la gliadina, cómo han servido para desarrollar, por ejemplo, anticuerpos monoclonales, para poder determinar si alguien tiene una respuesta específica contra el HLA-Q2 o el HLA-Q8. También esto nos abre unas puertas para especificar los test muy específicos. En el simposio de Julio Valle vamos a profundizar un poco más eso. O sea que la enfermedad celíaca, el HLA-Q nos ha ayudado muchísimo y está en la clínica, en la práctica. Ahora puedes pedir, sobre todo cuando tienes inseguridad del diagnóstico o cuando tienes una enfermedad, por ejemplo, con la diabetes tipo juvenil y tienes diarrea, entonces al hacer un tipaje de DQ2 o en los casos atípicos, el DQ2 o DQ8 nos ayuda muchísimo en la clínica. Pero a pesar de eso, fíjense ustedes lo que ha pasado en estos 10 años. Y esto apareció hace poco por un grupo de Inglaterra y Holanda. Vean ustedes que antes de los estudios del genoma completo, lo único que sabíamos era el DQ2 y el DQ8. Y luego, con todos los estudios que se han ido añadiendo hasta llegar al inmunochip, que les diré qué es lo que es el inmunochip, sabemos que tenemos ahora 40 genes que son importantes. Pero estos genes no contribuyen muy poco al diagnóstico. Aparte del HLA-Q, que es el 35-40%, eso sería un 2 o 3% de la individualidad. Hemos publicado un libro recientemente, en el que soy editor, donde hay contribuciones argentinas, y hay un capítulo del profesor Dupont también, que se puede bajar del web. Vean hasta aquí, este es el contacto directo, es gratis. La gente que no quiere papel aquí tienen que pagar, pero porque los editores y los autores todos nos comprometimos, no cobramos nada, pero nos comprometimos a que fueran libres para todos. Y ahora en este capítulo, aquí hay un capítulo 6, está escrito por un grupo de Bilbao, que también se llama Bilbao, el autor, el inmunólogo genético, donde resume lo último con más detalle de lo que les he hablado hasta hoy. Porque debido a que al tiempo no puedo entrar mucho, pero el mensaje creo que debe ser claro, que un gen es importante, hay muchos otros que contribuyen a la realidad muy poquito al diagnóstico. Ahora, yo creo que es importante hablar sobre el progreso, sobre este inmunochip. El inmunochip comenzó en 2009 y fíjense ustedes que en el caso de la enfermedad celíaca se han tipado ahora un total de 12.000 celíacos y 12.000 controles. Se han buscado 183 non-HLA losses. Y ahora recientemente los suecos acaban de publicar en este último mes en PLOS que en las familias, por ejemplo, el DQ2 es tan importante, y vemos también que los alelos del DQ2 también son importantes, que los que tienen el alelo en doble dosis, que heredado del padre y de la madre, tienen también un riesgo mayor y la enfermedad es mucho más severa. Entonces dice, ¿por qué las familias no buscamos nosotros en aquellos que no son iguales al paciente, buscamos otros genes que pudieran ser importantes en estos otros pacientes a describir, a tipificar el tipo de enfermedad que tienes?